Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Ella era incapaz de creer lo que acababa de ver. Incapaz de creer lo que había sucedido. Cuando vio a aquel hombre que era capaz de esclavizar a otros sin dudarlo un instante, ella se enfureció. Pudo sentir una rabia inexplicable crecer desde su interior, más aún sabiendo que se trataba de otro jugador. ¿Cómo podía alguien ser capaz de esclavizar a otros? Así que sin pensarlo dos veces, cuando la oportunidad se presentó, ella se lanzó contra él. Después de todo, su color de nombre era blanco, indicando que era más débil que ella, ¿cierto? Pero cuando logró conectar un puñetazo contra él, sin ser capaz de moverlo tan siquiera un centímetro, comprendió en aquel instante que había algo mal. Y cuando su líder gritó que esquivaran, era demasiado tarde como para reaccionar. Los brazos del hombre conocido como Cardam se estrellaron tanto contra ella como contra James, empujándolos por todo el lugar, antes de finalmente estrellarlos contra una pared. El temblor que siguió después del impacto hizo sacudir toda la nave por unos instantes, pero ella apenas podía reconocer dicho hecho. Ella solo pudo deslizarse al suelo, cayendo por completo como un muñeco de trapo, retorciéndose de un dolor indescriptible. Jamás había sentido tanto dolor con anterioridad, jamás se había sentido tan superada con anterioridad, tan inútil. Sin embargo, cuando Cardam y la líder estaban a punto de iniciar la pelea, ella vio una luz de esperanza. Después de todo, era la líder. Era imposible que la líder pudiera perder. Ella era fuerte. Había logrado derrotar a Regan y con cada día que pasaba, ella solo se hacía más fuerte. En aquel aspecto, ella era realmente una Saiyajin, superando sus límites día tras día. Si había alguien capaz de derrotar a Cardam, solo podía ser ella. Sin embargo, cualquier rastro de esperanza desapareció en un momento. Sus ojos solo pudieron observar con incredulidad cómo el puñetazo de su líder se estrellaba duramente contra el abdomen de Cardam, sin causar ningún efecto en este último. Cardam la golpeó. Continuó golpeándola, pero la líder se mantenía firme, como si se negara a caer. ¿Por qué? ¿Por qué se resistía de esa forma, cuando era evidente que era una pelea perdida desde un principio? No lograba comprender la mente de la líder. Su perseverancia era digna de admirar, o quizás, solo lo que un idiota haría. Ella estaba insegura. Ver cómo la líder era golpeada una y otra vez por aquel hombre, hizo que todas sus esperanzas se fueran apagando lentamente, siendo reemplazada por miedo y desesperación. Ya podía ver su futuro. Su futuro como una esclava. Obedeciendo las órdenes de cualquiera que fuera capaz de comprarla. Teniendo que obedecer sin rechistar, incluso las órdenes más denigrantes. Teniendo que obedecer incluso peticiones inmorales. Su cuerpo no pudo evitar temblar al pensar en tal futuro. Quería moverse. Quería escapar de aquel lugar en aquel momento, pero su cuerpo no respondía. Sus manos alcanzaron hacia adelante, intentando arrastrarse ahora que aquel hombre llamado Cardam estaba distraído con la líder. Intentar escapar mientras la líder peleaba tan duramente se sentía como algo que haría solo un cobarde, pero ella no quería ser una esclava. No quería correr aquel destino. Y cuando volvió su mirada hacia la líder, comprendió en aquel momento por qué la había seguido hasta ahora sin rechistar en ningún momento. Pudo notar las llamas en sus ojos. Las llamas de determinación que brillaban en sus ojos rosas, negándose a ceder en cualquier momento. No lograba comprenderlo, ¿qué empujaba a la líder a pelear? Cuando la líder comenzó a cargar un Kamehameha, ella sabía que la líder estaba reuniendo todas sus fuerzas, con intenciones de finalizar el combate de un único ataque. Sabiendo que aquella técnica era posiblemente su única esperanza. Y cuando lanzó el Kamehameha contra Cardam, ella pudo sentir todas sus esperanzas puestas en aquella técnica. La explosión fue tan poderosa que hizo temblar toda la nave, el viento alzado producto de la explosión logró mover salvajemente su cabello rubio. Y sin embargo, cuando la nube de humo se disipó, todas aquellas esperanzas volvieron a disiparse. Cardam estaba allí parado. Totalmente intacto. El único signo de que el Kamehameha lo había alcanzado, eran sus ropas rasgadas. Ella vio como la líder mostraba una expresión de incredulidad, y por primera vez desde que la conocía, también pudo notar otra emoción en su rostro. Temor. Un sentimiento que podía compartir con ella en aquellos instantes. La líder retrocedió tan siquiera mirar un instante detrás suya, su mirada fija en todo momento en Cardam.
Fue cuestión de tiempo antes de que la espalda de la líder se estrellara contra una pared, impidiendo que continuara avanzando. Podía observar los signos claros de temor en su líder. Como respiraba con dificultad. El sudor deslizándose por su rostro. Sus ojos abiertos y dilatados, como si estuviera viviendo alguna clase de pesadilla. En aquel instante, ella odiaba ver a la líder así. Odiaba ver a aquella chica tan fuerte verse tan pequeña. Sus puños se apretaron, intentando moverse. Quería decirle algo a la líder. Decirle que todo estaría bien, aunque fuera solo una mentira. Sabía que apenas hace unos segundos había intentando huir dejándola atrás, pero, la líder era única. Se sentía tan impotente en aquellos instantes. La líder había estado peleando ferozmente hasta ahora contra aquel monstruo, mientras que ella y James habían sido incapaces de hacer nada para ayudar. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron. La líder la miró fijamente y ella hizo lo mismo. Ella dejó expresar en su mirada que quería ayudarla, pero, también mostró su preocupación por ella. Quería decirle que había hecho lo mejor posible. Que había sido suficiente y que podía descansar. Que ella no tenía la culpa de nada. Y por algún motivo u otro, el temor desapareció en aquel momento del rostro de la líder, siendo reemplazado por pura determinación. Aquello la sorprendió. A pesar de que estaba arrinconada literalmente contra la pared, ella todavía quería pelear. ¿Por qué? La líder intentó ser la primera en golpear. Intentó realizar un golpe sorpresa, pero, Cardam fue más rápido. El puñetazo del hombre se estrelló contra el estómago de su líder, haciéndola caer de rodillas. Un golpe tras otro aterrizó sobre su líder, y ella no pudo evitar apartar la mirada, incapaz de ver a la chica recibir golpe tras otro. ¿Por qué, líder? ¿Por qué peleabas cuando era inútil? ¿Por qué pelear, cuando la diferencia de poderes era tan evidente? Cuando volvió su mirada una vez más a la pelea, la pared había cedido, la líder encontrándose en la sala contigua sin realizar ningún movimiento en el suelo, respiraciones agitadas saliendo de ella y sus ojos mirando a algún punto perdido. Pudo notar cómo más hombres aparecían en el lugar, muy posiblemente, subordinados de Cardam. Arrojadla junto a los desechos al espacio. No tengo uso para ella. Fueron las palabras de Cardam. Ella abrió los ojos ante aquellas palabras. ¿Arrojarla al espacio? ¿A la líder? No, si hacían algo así, ella moriría. Intentó moverse en aquel momento, realizar aunque fuera el mínimo intento de levantarse, pero resultó en algo inútil. La líder no podía morir, no alguien como ella. Era demasiado amable. Demasiado bondadosa. Ella era una de las pocas personas que la había comprendido. Una de las pocas personas a la que había podido llamar realmente amiga. No podía perderla. Sin embargo, su cuerpo lo único que pudo hacer fue observar cómo aquellos hombres se llevaban a la líder sin que ella pudiera hacer nada. Cardam se volteó, mirándola fijamente, una sonrisa retorcida apareciendo sobre su rostro. Ahora, respecto a vosotros dos, seréis unos buenos esclavos. Lograré sacar beneficio de vosotros. Dijo el hombre, antes de realizar un gesto con la cabeza a los dos subordinados que quedaban en el lugar. Colocadles las restricciones necesarias y que les curen las heridas más necesarias para que sigan con vida. Después de eso, arrojadlos a celdas separadas. Dijo Cardam. Cuando uno de los hombres se acercó a ella, ella intentó resistirse. Se retorció en su agarre, intentando por todos los medios librarse, pero no surtió ningún efecto. Estaba demasiado débil como para intentar algo. Demasiada en shock después de todo lo sucedido para reaccionar apropiadamente. Demasiada preocupada por el destino que correría su líder. ¿Qué le vas a hacer a la líder? Las palabras lograron salir de sus labios antes de que pudiera controlarlo. Cardam la miró fijamente. ¿Qué le voy a hacer? Me voy a deshacer de ella, así de simple. A estas alturas, muy posiblemente su cuerpo ya esté vagando por el espacio. Muerta. Dijo Cardam con indiferencia, como si terminar con la vida de alguien no fuera ningún problema para él. Sus ojos se abrieron. ¿La líder? ¿Muerta? No, imposible. Era imposible que la líder estuviera muerta. Era imposible que ella estuviera muerta. La líder era fuerte. Necesitaba vivir. Ella era, su amiga. En lugar de preocuparte por los muertos, deberías preocuparte más por ti misma. Dijo Cardam, antes de voltearse y alejarse del lugar. Ella dejó de oponer resistencia. Simplemente se dejó arrastrar por aquel hombre. Ni siquiera se percató del collar que colocaban alrededor de su cuello ni de cómo comenzaban a tratar sus heridas. Lo único que podía pensar, era que la líder estaba muerta. Y que muy pronto, por no decir a partir de aquel momento, ella sería una esclava.
¿Cómo habían podido cambiar tanto las cosas en tan solo un momento? Hace algún tiempo se encontraban charlando tranquilamente en la sala común de la nave, hablando de cosas triviales o jugando a juegos de mesa. Y ahora, la líder estaba muerta y ella pasaría a ser una esclava. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando se quiso dar cuenta, ella se encontraba encerrada en una celda, junto a sus rodillas, hundiendo su rostro entre ellas, intentando contener las lágrimas que amenazaban por salir. Pero fue inútil. En cuestión de pocos segundos, ella comenzó a sollozar. Líder, ¿por qué tuvo que suceder esto? La misma chica que se había preocupado tanto por ella, la misma chica que se había enfurecido tanto, cuando casi había sido devorada por aquel gusano gigante, la misma chica quien siempre había mostrado bondad y amabilidad por ella, ahora estaba muerta. Alzó su mirada, observando el techo de hormigón, gris y monótono. Las lágrimas se deslizaban por su rostro, cuestionándose qué sería de ella a partir de ahora. Cambio de punto de vista. Los días transcurrieron. La vida en aquella celda era simple y monótona. Básicamente, se pasaba todo el día encerrada en aquella celda, recibiendo únicamente una comida al día. Los subordinados de Kaldam patrullaban constantemente los pasillos, siempre asegurándose que no hubiera nada fuera de lugar. Algo inútil, puesto por lo que había podido ver hasta el momento, nadie se atrevía a tan siquiera hacer el intento de huir, puesto que sabían que sería inútil. Kaldam era demasiado poderoso como para tan siquiera intentarlo. Y el destino de la líder dejaba bien claro lo que le sucedería a aquellos que se atrevieran a oponer resistencia. No había visto a James desde el día que fueron encerrados. Se preguntaba si el Namekuseijin estaba bien, después de todo, era su amigo. No podía evitar estar preocupada por él. ¿Cómo lo estaría pasando James? ¿Estaría intentando mantener la calma, pensando en algún plan de escape? ¿O habría aceptado simplemente su destino? No lo sabía. Pero, ella, por su parte, sabía que no había ningún tipo de escape. Ella estaba condenada a vivir la vida de una esclava a partir de ahora. Solo necesitaba esperar pacientemente entre aquellas cuatro paredes tan estrechas a que apareciera un comprador dispuesto a pagar su precio. Y una vez llegara dicho día fatídico, ¿qué sería de ella? Tendría que obedecer posiblemente a un sujeto que solo la había comprado por su aspecto, con intenciones de utilizarla para satisfacer sus deseos más oscuros. El futuro más brillante que podía esperar en aquellos momentos, era que alguien la comprara por el hecho de ser una Saiyajin y utilizarla para tareas que requirieran esfuerzo físico. Sus puños se apretaron con frustración y rabia. Frustración por estar en aquella situación. Rabia por haberse rendido tan rápidamente. Si fuera la líder, ella posiblemente no se habría rendido. Estaría pensando en algún modo de salir de esta situación, pero, la líder no estaba ya. La líder estaba muerta. Sus ojos azules miraron hacia el frente, observando a algún punto perdido de la pequeña celda. Una vez más, pequeñas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus ojos, pensando en su futuro y pensando en las peores posibilidades. Y todo esto había sucedido porque habían venido a rescatar a esa tal Sako. Una chica que había pertenecido a un escuadrón que había tratado mal a la líder, ¿por qué la líder había decidido aceptar una misión así? ¿Por qué arriesgar sus vidas por esa chica? No lo comprendía, ¿por qué arriesgar no solo su vida, sino también la de ella y James, solo por esa chica? Su cuerpo se tensó, frunciendo el ceño. Si tan solo la líder no fuera tan idiota de mente. Tan blanda. Si tan solo comprendiera cómo funcionaba este mundo, ella no estaría en esta situación ahora mismo. Y antes de que pudiera darse cuenta, ella había encontrado a alguien que culpar por su situación actual. Alguien en quien enfocar su odio y las desgracias que le estaban sucediendo y le sucederían en un futuro. La líder era la culpable de todo esto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Un capítulo algo diferente a los anteriores y también, más corto de lo habitual. Pero quería darle un enfoque diferente a este capítulo y mostrar el punto de vista de Yui. Sé que todos os estaréis preguntando qué será de Mitsuki, no os preocupéis, en el próximo capítulo volvemos a la normalidad y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.